están? ¡Qué guapos se ven los niños de aposento alto! Desde aquí los puedo ver bañaditos, peinaditos y bien perfumados. Y mira nada más qué cómodos se miran en sus casitas. Pero estoy segura que desearían estar sentados en las sillas de nuestro templo. ¿A poco no? Yo sé que sí. Pero bueno, mientras regresamos a nuestra hermosa casa de Dios, voy a aprovechar que los tengo juntitos y que no se pueden ir a otra parte para memorizar la siguiente cita bíblica. ¿Qué les parece? Y dice así: Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y la puedes encontrar en Mateo 28:20. Y el mensaje que aprenderemos es: Jesús nos cuida todo el tiempo. Y les quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez se han perdido? Quizá en el mercado, en la tienda de ropa, o quizá en algún evento donde hay mucha gente. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Lloraste? ¿O quizá te sentiste como la historia que contó Jesús a una multitud? Se las voy a platicar, ¿les parece? Pongan mucha atención. En aquel tiempo, cierto pastor de ovejas, en su establo, tenía nada más y nada menos que 100 ovejas, a las cuales amaba con todo su corazón. Las cuidaba de día y de noche. Las alimentaba con el más delicioso y verde pasto de los montes. Las quería mucho a todas, a cada una de ellas, ya que cada una era sumamente especial para él. Un día, llegada la tarde, le habló a sus ovejas para que entraran al corral y comenzó a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. ¿99? ¿Cómo que 99? ¿Dónde está Blanquita? Blanquita era el nombre de la oveja más pequeña, traviesa y distraída de todas. Entonces el pastor, preocupado por su oveja, tomó su morral con un poco de agua y pan para ir al monte a buscarla. En eso se acerca a su esposa y le dice: ¿A dónde vas? Ya es tarde para que vayas al monte. Esa oveja que se te perdió es bien distraída, traviesa y además está re flaca. Déjala ya, de seguro está enferma. No tiene caso que vayas a buscarla. No importa, yo tengo que ir a buscarla. Y salió corriendo al monte. Cruzó 1, 2 y hasta 3 montes hasta que miró una bolita de algodón cerca de un arbusto. Blanquita, ¿dónde te habías metido? Mira nada más qué sucia estás. Llegando te toca baño, ¿eh? El pastor pone a Blanquita suavemente sobre sus hombros y la lleva de regreso al establo. El pastor manda hablar a sus vecinos para contarles que estaba feliz de haber encontrado a su ovejita perdida, sana y salva. Fin. ¡Wow! ¿Les gustó la historia? Ahora le van a pedir a papá o a mamá que les ayuden a leer las respuestas y rápidamente tendrán que elegir una, ¿sale? ¿Por qué piensas que el pastor fue a buscar a la oveja Blanquita? Esta es una opción y esta es otra opción. Te voy a dar 3 segunditos para que la elijas. ¡Muy bien! La amaba tanto que no podía dejar que su ovejita estuviera por ahí perdida. ¡Excelente! Muy bien. Vamos a la siguiente. Bien. La número 2 dice: ¿qué crees que tenga que hacer la ovejita Blanquita para ya no perderse de nuevo? Esta es la primera opción y esta es la segunda opción. ¿Cuál eliges? Te voy a dar 3 segunditos. Muy bien, la ovejita Blanquita debe de ser obediente a su pastor, porque su pastor la ama y quiere lo mejor para ella. Del mismo modo, Dios te ama a ti
y ama a todos los niños, sin importar su estatura, su color de piel o su color de ojos. Ama a tus padres, ama a tus pastores y a todos nos ama por igual y nos cuida siempre. Jesús siempre está de nuestro lado. La parábola de la oveja perdida la puedes encontrar en el libro de Lucas capítulo 15 del versículo 1 al 7. Pídele a tus papás que lo lean hoy a la hora de la comida. ¿Qué te parece? Y esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase. Confiamos en Dios que pronto nos podremos volver a ver para alabar a Dios en su casa. Dios te bendiga y te guarde. El Ministerio de Educación Cristiana está orando por ti y por tu familia. ¡Hasta pronto! Ven y lléname, Señor, con tu fuego abrasador. Ven y lléname, Señor, con tu fuego abrasador. Impecable en todo es un eterno amor inigualable Rey. Soberano no hay otro, solo el Dios victorioso. De su espíritu de vida quiero hoy. Ven y con tu fuego
tu gracia fluye en mi ser. Sobreabunda tu amor, inundándome. Gracias, Cristo, libertador. Me salvaste, mi Redentor. Toma, Dios, mi vida, vasija de tu amor. A ti la dedico por ver tu reino, Dios. Gracias, Cristo, libertador. Me salvaste, mi Redentor. Gracias, Cristo, libertador. Me salvaste, mi Redentor. Por ti puedo ver, tu vida encontré. Te amo, Dios, te amo, Dios. En mi corazón sellaste tu amor. Te amo, Dios, te amo, Dios. Por ti puedo ver, tu vida encontré. Te amo, Dios, te amo, Dios. En mi corazón sellaste tu amor. Te amo, Dios, te amo, Dios. Gracias, Cristo, libertador. Me salvaste, mi Redentor. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay
Dios les bendiga, iglesia. Sean todos bienvenidos a nuestra transmisión. Reciban un saludo de parte de nuestro liderazgo y grupo de jóvenes de nuestra congregación. En esta tarde, el consejo de parte de Dios para nuestras vidas será impartido por algunos de nuestros jóvenes y esperamos que desde la comodidad de su hogar tengan un corazón atento, unos oídos atentos para recibir lo que Dios tiene para ustedes. El ser humano ha sido creado, diseñado para vivir en comunión con Dios. La Biblia dice que usted y yo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. También nos dice que Dios puso su aliento de vida en el hombre y es por eso que existe una comunicación entre Dios y el hombre. Una conexión tan fuerte entre la humanidad y Dios. Usted y yo tenemos necesidad de Dios y eso es porque Dios es nuestro creador. Nuestro tema del día de hoy es en intimidad con Dios. Para eso nuestros jóvenes traen 4 aspectos importantes para aplicar en nuestro tiempo de intimidad con Dios. Y estos son los siguientes. Una manera para tener intimidad con Dios, y la más esencial en la vida del ser humano, es la adoración. Adoración significa respuesta a la percepción de la presencia divina. Los seres humanos respondemos cuando percibimos la presencia de Dios. Nuestra adoración a Dios es nuestra respuesta a quién es Él, a sus caminos, su propósito y su voluntad. Encontramos en la Biblia muchos pasajes que nos describen hombres que rindieron sus vidas adorando a Dios. Uno de ellos fue un hombre que desde su nacimiento había tenido una dificultad. Siempre a donde él iba, los demás le decían que llevaba el peso de su pecado por culpa de sus padres o por su propio pecado. Vivió el rechazo y la anormalidad, muy contrario a lo que sería un estilo de vida como el de cualquier otra persona. Y quizá alguna vez llegó a pensar que su vida era una tragedia desde el momento en que él había nacido. Pero sin que este hombre pidiera la ayuda, y cuando menos lo esperaba, Jesús untó lodo en sus ojos y lo envió al estanque Siloé para que se lavase, y al instante sus ojos fueron abiertos. Le preguntaron algunos cómo le fueron abiertos los ojos, y él respondió: aquel hombre que se llama Jesús. Y empezó a decirles lo que Jesús le dijo que hiciera. Y cuando estos hombres le preguntan ¿dónde está él?, él respondió: no lo sé. Entonces le llevan ante los fariseos y le empezaron a preguntar si era verdad que él desde nacimiento había nacido ciego. No le creyeron, mandan llamar a sus padres y tampoco le creen a sus padres. Injuriaron a Jesús y a este hombre. Y finalmente este hombre dice: si no viniera de Dios, nada podría hacer. Y los fariseos le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Hasta este momento, este hombre no sabía quién era Jesús. Él había dicho aquel hombre que se llama Jesús y no había tenido la oportunidad de conocerle con sus propios ojos, que el mismo Jesús le había abierto. Estaba rodeado de mucha gente, unos a favor de Jesús, otros en contra, y entre la muchedumbre se le acercó uno. Dice la Biblia: cuando Jesús oyó que le habían expulsado, fue y lo buscó. Y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor?, para que crea en él. Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Este hombre, su espíritu humilde, expresaba la más grande seguridad que pudiera tener en ese momento. Pero él necesitaba la confirmación que su espíritu le hacía saber desde antes de hacer esta pregunta. Porque a él le hubiera sido fácil decir: sí creo, pero no sé quién es. Quizás sea el Jesús que me sanó, pero no sé dónde está. Él hace una pregunta como si su interlocutor ya supiera quién es ese Hijo de Dios, preguntando: ¿quién es, Señor?, para que crea en él. Y luego Jesús le respondió que era con quien hablaba. Y lo más hermoso de esto es que, pues este hombre le dice inmediatamente: creo, Señor, y le adoró. Este hombre logró percibir y reconocer al Hijo de Dios y percibir la presencia divina frente a sus ojos.
Él no perdió el tiempo haciéndole preguntas como ¿por qué permitiste que fuera yo ciego desde que nací? De toda la gente de este mundo, ¿por qué tuve que ser yo ciego? ¿Por qué permites que las personas vivamos estas cosas difíciles y nos injurien de tal manera? Quizás hasta le pudo haber preguntado ¿por qué me permitiste que viviera esta tragedia o esta tristeza? Pero no, este hombre dice otra versión que se arrodilló y así le adoró. Y él reconoció la grandeza que había delante de él. Y debemos aprender la adoración de este hombre que sin preguntas, sin reclamos y sin reservas simplemente adora. Porque fueron abiertos no solamente sus ojos físicos, sino también sus ojos espirituales. Y este pasaje no es nada más para aquellos que tienen poco tiempo conociendo a Cristo, sino también para cualquier creyente que tenga años yendo al templo. Sea cual sea nuestra circunstancia, tenemos que adorar como lo hizo este hombre. Existen diferentes maneras de expresarle a Dios que Él es digno, y cuando respondemos ante su presencia divina, esta puede ser privada e intensamente personal, en forma de oraciones, incluso del silencio. Toda la adoración en espíritu y en verdad es aceptable a Dios. Dice la Biblia en Juan 4:23, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es evidente que este hombre adoró en espíritu y en verdad. Y más aún porque unos días después él tuvo que vivir quizá una de las mayores tristezas de su vida. Y fue el ver a su maestro ser crucificado. Estoy segura que aunque este hombre no entendía muchas cosas de las que estaban pasando, él siguió creyendo en su corazón. Porque él empezaba a ver a su maestro que ya no iba a hacer milagros, que ya no iba a predicar. No entendía lo que estaba ocurriendo, pero estoy segura que él siguió creyendo en su corazón. ¿Por qué? Porque Jesús había hecho una transformación dentro de él, en su corazón. Y quizás muchos de nosotros estamos en la misma situación. Quizás no entendemos lo que estamos pasando, pero lo que sí sabemos es que Jesús un día nos abrió los ojos. Y en ese Jesús seguimos creyendo. ¿Por qué? Porque ese Jesús hizo una transformación aquí, en nuestro corazón. Dice el salmista, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Adoramos al Dios único y verdadero. Adoramos a nuestro Dios y Padre en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Le adoramos cuando estamos muy felices y le adoramos aún en medio de la tristeza. Aunque según lo que nuestros ojos ven nos parezca difícil, debemos adorar en todo tiempo. Este hombre vio adversidad durante mucho tiempo de su vida. Y sin embargo, lo único que hizo al estar frente a Jesús fue adorar. Y Dios es tan bueno que en medio de nuestra adoración, Él sana nuestro corazón y nos llena de fortaleza. ¿Usted no cree que el corazón de este hombre fue sanado? Claro que el corazón de este hombre fue sanado, y por eso él adoró en espíritu y en verdad. Adoramos a Dios en oración, en un canto, a través de la música. Dice el salmista, toda la tierra te adorará, y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Adoramos a Dios y le decimos su grandeza. Al ver las estrellas, al contemplar las montañas, al contemplar el mar y todo lo que Él ha creado. Esto nos genera un impulso de decirle lo hermoso que es su nombre, lo omnipotente y cuán admirados nos quedamos ante su grandeza y su majestuosidad. A través de toda la Escritura, Dios muestra su poder y lo vital que es buscarle, conocerle y adorarle solamente a Él. No existe otro nombre que pueda ser adorado, sino el de nuestro Dios. Jehová, Dios de los ejércitos, creador del cielo y de la tierra, el principio y el fin, el alfa y el omega, el verbo que formó el universo, al Dios vivo,
a nuestro Dios vivo, a ese Dios adoramos. El valor de la gratitud es otro aspecto que buscamos exponerles esta tarde. Sobre este punto les pediré que me acompañen al libro del apóstol Juan, capítulo 11, versículos 38 al 42. El subtítulo es Resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Estamos delante de uno de los eventos milagrosos más conocidos del Nuevo Testamento. Cuando Jesús llegó, un ambiente de luto impregnaba el lugar, pero nadie se imaginaba que las cosas estaban a poco tiempo de cambiar. Él tomó el control de ese lugar y en medio de las miradas de asombro, da gracias al Padre anticipadamente por lo que está a punto de ocurrir. Finalmente, lo inesperado pasa. El que estaba muerto resucita y aquel funeral de días se convirtió en el escenario perfecto para expresar gratitud al Padre públicamente. Dentro de todo lo que nos enseña este pasaje, quisiera resaltar 2 cosas. En primer lugar, Jesús primero agradeció. Cuando el Señor dice: Padre, gracias te doy por haberme oído, Él delimita su lugar como hijo, estableciendo también el lugar de Dios como su Padre. Y deja con esto su humanidad a la vista, recordándole a la multitud que Él no opera solo. En una relación padre e hijo ejemplar como la que tienen Jesús y Dios, sobresalen 2 aspectos: la confianza para esa cercanía generada por el Padre y la gratitud constantemente manifestada por Jesús. Si lo pensamos detenidamente, una provoca a la otra. Para Jesús era natural ser agradecido. A lo largo de su desarrollo ministerial vemos cómo en tiempos buenos y malos su corazón estaba lleno de gratitud hacia el Padre. No desaprovechó ninguna oportunidad para manifestar el amor que tenía por aquel que veía siempre por él y por sus asuntos. Con su gratitud, Jesús alegraba el corazón del Padre. Lázaro era uno de esos asuntos. Había sido un amigo cercano de Jesús y su muerte le dolía. Es por eso que, sabiendo lo que acontecería, se tomó un tiempo para agradecer anticipadamente al Padre por tener cuidado de los que amaba. Y estos no eran solamente Lázaro y su familia, sino también la multitud. Y con esto pasamos al segundo punto. El corazón de Jesús era llamado a interesarse por la gente. Fueran uno o miles, en él estaba el mismo interés por llevar a la gente al Padre. Tanto así que inclusive en un momento de dolor para él, se ocupó en que la gente fuera no solo testigo de un milagro, sino receptores de un mensaje. A la multitud que le oía le fue trazado el camino para acercarse al Padre, la comunicación con Él. Y no hay mejor forma de empezar a comunicarse con Él que agradeciendo. Jesús testificó con excelencia que una actitud de gratitud nos acerca al Padre. Nos acerca al lugar en donde el Señor nos quiere bendecir. Cristo, como ejemplo perfecto, nos enseña que las muestras de gratitud hacia Dios se hacen tanto en lo público como en lo privado. En nuestro caminar por la vida tendremos delante de nosotros situaciones de extrema felicidad, bendición, prosperidad, abundancia, tranquilidad, oportunidades y puertas abiertas. Pero también se presentarán tristezas, dificultades, escasez, faltantes y negativas a peticiones. La verdad es que somos llamados a afirmarnos en la fe a tal grado que cumplamos con lo que dice 1 de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. Lo bueno trae consigo bendición,
lo malo trae consigo aprendizaje para los que creemos en Cristo. En ningún momento estamos obligados a agradecerle a Dios. Pero una característica de todo aquel que ha nacido de nuevo es expresarle lo mucho que le amamos, teniendo en mente lo mucho que le debemos. Nadie merece la gratitud que a Dios le corresponde. El Señor les bendiga. Otro punto a considerar en la intimidad con Dios es cómo escuchar la voz de Dios a través de la oración. ¿Por qué es importante escuchar la voz de Dios? Si tomamos en cuenta que la oración es nuestra comunicación con Dios, tenemos que también entender el concepto de comunicación. La comunicación es la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Muchas veces nosotros nos enfocamos en ser el emisor, decirle nuestros problemas a Dios o interceder o orar por otros, pero muchas veces dejamos de lado la parte que es escuchar a Dios. También tenemos que pensar por qué queremos escuchar la voz de Dios. La buena noticia es que si hay un deseo en nuestro corazón de escuchar la voz de Dios, es porque el Espíritu Santo nos está llamando a acercarnos más a Dios. Debemos recordar que una comunicación correcta con Dios requiere escuchar a Dios y conocerlo, entender su plan para nosotros y también qué debemos cambiar o mejorar en nuestras vidas para vivir de acuerdo a su voluntad. Para poder escuchar la voz de Dios en la oración, es necesario que nosotros callemos y escuchemos, darnos un tiempo para callarnos, callar nuestro corazón, callar nuestros problemas, dejar de lado nuestros problemas y solamente enfocarnos en Dios. Tenemos que entender que lo que Dios tiene que decir también va a requerir paciencia de nosotros, no siempre es inmediato. Pero dice 1 de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando nos referimos a escuchar la voz de Dios, usualmente nos referimos a conocer cuál es la respuesta de Dios a alguna situación o problema que tenemos, sobre todo si es alguna decisión difícil que tenemos que tomar. En vez de llevar una respuesta formulada a Dios ya de cómo Dios puede ayudarnos a nosotros en nuestra vida, debemos de callar y pedirle que Él nos muestre cuál es su voluntad para nosotros. Solo podemos tener paz en la oración si nosotros dejamos nuestros problemas a Él, en lugar de esperar que Dios haga lo que nosotros queremos, porque eso solo crea ansiedad o estrés. Nosotros, al llegar a Dios y reconocer que sus planes son mejores que los nuestros, estamos siendo obedientes porque estamos dando un paso de fe, creyendo que lo que Dios tiene para nosotros es mejor de lo que nosotros mismos podemos formular o pensar. Es dejar nuestro sentido de independencia, dejar el egoísmo y dejar que Dios tome el control de nuestras vidas. Esto muestra que para poder escuchar la voz de Dios debemos también vivir en comunión con Él, no solo en nuestra forma de orar, sino también en nuestras decisiones y acciones diarias. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Solo podemos conocer la voluntad de Dios para nosotros si lo conocemos mejor a Él, y esto es a través de la Biblia. La Biblia es el primer lugar donde debemos dirigirnos para escuchar la voz de Dios. A través de la Biblia somos capaces de aprender sobre el carácter de Dios y cómo Él se comunica a nosotros. La palabra escrita de Dios es viva, eficaz y útil para nosotros. Así dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que la Biblia, aún después de tantos años de haber sido escrita, aún refleja el corazón de su escritor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice Hebreos 13:8. Cuando leemos la Biblia con un corazón que busca el entendimiento, estamos escuchando activamente la voz de Dios. La mayoría de la voluntad de Dios para nuestras vidas ya está revelada en la Biblia. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia y conocemos a Dios, entonces Dios se muestra a nosotros y nos enseña cuál es su voluntad para nosotros. Conociendo más a Dios, podemos a través de la oración también conocer más su voluntad.
Escuchamos su voz cuando pasamos un tiempo de calidad diariamente en oración y el estudio de la Biblia y quieta contemplación de su palabra. Mientras más tiempo pasemos en intimidad con Dios y su palabra, nos será más fácil reconocer su voz y su guía en nuestra vida. La voz de Dios es la guía y ayuda interna que induce a lo bueno, y se vuelve más y más sencillo escucharla si nos mantenemos fiel y obedecemos. Dios los bendiga. Iglesia amada, Dios les bendiga. Hasta este momento hemos dado un repaso acerca del privilegio que es para nosotros tener intimidad con Dios. Hemos recordado que es en la intimidad con Dios que podemos adorarle porque Él es digno, que le damos gracias porque Él merece nuestra gratitud y que podemos escuchar su voz. Y sobre este último punto de escuchar a Dios, hay una característica muy importante, y es que cuando escuchamos es que recibimos instrucciones. Solamente si estamos en una conversación es que podemos recibir indicaciones de lo que debemos hacer. Y Dios tiene mucho que decirnos acerca de lo que Él desea que hagamos, acerca de la manera en la que Él desea que vivamos. Y le damos gracias a Dios por ello. No nos deja en incertidumbre, sino que Él es claro en su palabra y con sus mandamientos de la manera en la que desea que sus hijos se conduzcan. Tenemos un ejemplo bastante práctico en el libro de Génesis, capítulo 26. Este capítulo inicia mencionándonos que había una hambruna en la tierra, una hambruna que afectó a Isaac, el hijo de Abraham. Y seguramente cuando Isaac no sabía qué hacer, a dónde debía ir, Dios se acerca a él y le dice: no vayas a Egipto, no desciendas a esa tierra. Y es que el Señor es claro con nosotros y en su palabra hay muchos mandamientos de cosas que no debemos hacer. Hay muchas negativas donde Dios dice: no hagas esto otro. Y damos gracias a Dios por ello, porque en nuestra necedad necesitamos tener ese no mayúsculo de parte de Dios, de no te conduzcas de esta forma o no hagas esta actividad. Pero bendecimos al Señor y nos alegramos en Él, porque no nada más Dios nos dice no hagas esto, sino que también nos indica la forma en que desea que actuemos. En el caso de Isaac, cuando el Señor le dijo no vayas a Egipto, también acompañó su mensaje con ve a esta tierra. Dios hace lo mismo con nosotros. Nos dice no hagas esto, obedéceme al no hacer esto, pero obedéceme también y alégrate al vivir de la forma en que yo deseo que vivas. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4 concretamente, el apóstol Pablo habla sobre cómo debemos vivir como hijos de luz. Y empieza a decir estas cosas que no debemos hacer. Estos no, como esta lista de no, por mencionarlos y parafraseando, dice: no mientas, no dejes que el enojo te controle, no robes, no emplees un lenguaje que sea grosero. Y gracias a Dios por estos no, los necesitamos. Pero bendecimos al Señor porque también nos dice: haz esto, sustituye esta mala conducta, este pecado, con esta forma de agradarme. En el caso de estos versículos, el apóstol Pablo dice: si no has de mentir, entonces di siempre la verdad, porque formas parte del mismo cuerpo que es la iglesia. Si no vas a robar, entonces sí trabaja dignamente y con ello sé generoso para compartir con los necesitados. Ya que no vas a ser grosero, entonces sé obediente y que todo lo que digas sea bueno y útil. Bendito sea Dios porque los mandamientos que Él nos da no nos son gravosos y son claros para su pueblo. Pero si ya hemos dejado en evidencia que nuestro Dios nos da los mandamientos con toda la claridad que necesitamos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no somos obedientes como debiésemos serlos? Somos nosotros mismos los que damos esa batalla. Y es que podemos recibir la instrucción, pero ponerla en práctica, ahí es donde nos cuesta trabajo. Ahora, hermanos, veremos un ejemplo de un hombre que fue obediente en la palabra y en el hecho. Esperemos que el Señor nos ayude a ser imitadores de este hombre. Se trata de Abraham, el padre de la fe. Y es que en el capítulo 22 del libro de Génesis, en este capítulo tan conocido, es cuando Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Mencionaba hace un momento que Abraham fue obediente en palabra y en hecho. ¿Por qué lo digo? Porque cuando Dios se acerca a Abraham, Abraham contesta con un heme aquí. Abraham le dice: aquí estoy. Muestra esta disposición en la palabra que muchas veces tenemos porque es sencilla de tener. Pero después, cuando Dios le da la instrucción y le dice: toma ahora tu hijo, tu único Isaac al que amas. Cuando Dios le da el mandamiento de lo que debe hacer, él continúa siendo obediente. Obediencia en la palabra y obediencia en el hecho. Y es que desde que Abraham recibe esta indicación de parte de Dios,
Para él fue en ese momento como que Isaac había muerto. Cuando Dios le dijo, sacrifica a tu hijo Isaac, fue para Abraham el momento entonces en que si Dios había tomado la decisión, él la iba a obedecer. Y es sorprendente lo que dice la escritura más adelante. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Fue una obediencia sin reservas, pero también fue una obediencia en el tiempo correcto. No postergó aquello que debía ser hecho, ya que tenía claro lo que Dios le llamaba a hacer. Era momento de dar pasos de obediencia. Esa disposición del corazón de Abraham se vio reflejada en actos. Los acabo de mencionar y lo haré una vez más. Él ensilló su burro, llevó con él a siervos, él cortó leña, había dispuesto en su corazón, voy a obedecer al Señor, y tomó los pasos necesarios para que no hubiera nada que le impidiera ejercer esa obediencia y honrar a su Dios en ello. Hermanos, que el Señor nos ayude a tener este sentido de deber y de amor y temor a nuestro Señor para obedecer de la forma en que lo hizo Abraham. Y casi terminando, les compartiré una historia. Había una mujer, una madre de familia que tenía 2 hijos. Ella se dio cuenta de que estos hijos suyos que compartían una habitación tenían su cuarto hecho un desastre. Así que como buena madre les dijo que tenían cierto tiempo para limpiarlo. Ella sale de la casa, va a trabajar y regresa unas horas después, esperando encontrar la habitación de sus hijos limpia. Esa era la indicación que ella había dado. Cuando llega a la alcoba de sus hijos y abre la puerta, esperando que ellos hubieran sido obedientes, los encuentra con la habitación, una vez más, hecha a pedazos, completamente sucia y desordenada, pero los encuentra sentados, orando al Señor, diciendo, Dios, ayúdanos a obedecer. Y aunque podría parecer una imagen muy piadosa, ay, son 2 jóvenes orando, era un acto de desobediencia. Existe una frase de A.W. Tozer que dice, nuestras oraciones serán más eficaces cuando dejemos de usarlas como un sustituto de la obediencia. Y para ejemplificar esto, en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, para ser exacta, es un capítulo maravilloso. El pueblo de Israel acaba de ser liberado de la esclavitud de Egipto y se encuentran por cruzar el Mar Rojo. Bueno, de hecho en ese momento todavía no había sido abierto el Mar Rojo, así que el pueblo de Israel tiene miedo, no saben qué van a hacer, tienen el mar delante y a los egipcios detrás. Y vemos en el capítulo 14, versículo 13, que Moisés empieza a clamar al Señor. Él dice, Jehová peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. Pero la respuesta del Señor es contundente y tan necesaria como lo fue para ellos, para nosotros. Dios respondió, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Hermanos, si usted está en esta lucha porque quiere obedecer, pero no lo ha hecho, hay una área de su vida en la que no ha sido obediente al Señor, no me malinterprete, debemos orar, debemos clamar, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, pero a veces la respuesta que el Señor nos dará es, ¿por qué clamas a mí? Te he dicho que marches. Que Dios nos ayude a ser obedientes como lo fue Abraham, que dio pasos de obediencia, desde ensillar el burrito, tomar la leña, buscar la indicación de Dios al lugar. Que Dios nos ayude a ser una generación, a los jóvenes, que se caracteriza por ser obediente y tomar esos pasos, y como dice el Señor, marchar en obediencia en Él, y que en ello Él sea glorificado. Dios les bendiga. Sin duda alguna Dios ha hablado a nuestras vidas. Él quiere que le busquemos. La pregunta es si estamos dispuestos a acercarnos y sumergirnos en la intimidad con Dios. Hemos sido invitados a la intimidad. La Biblia nos dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos confiadamente, seguros de que Él nos va a recibir con misericordia. La adoración a Dios, la gratitud, el saber escuchar su voz y el ser obedientes son 4 pasos o elementos importantes que puedes incluir en tu tiempo de intimidad con Dios. Hermanos, alabemos a Dios, que Dios siempre encuentre en nuestros labios una palabra de alabanza y de adoración hacia Él. Seamos agradecidos en todo tiempo. Aprendamos a escuchar su voz y una vez que la escuchemos, seamos obedientes. Permítame orar por usted. Señor, en esta tarde queremos darte toda la honra, Señor. Hemos aprendido que tú eres el único digno de ser alabado, de ser exaltado. Y en medio de nuestra situación, Señor, tú sigues sentado en tu trono,
siendo el único digno de recibir la honra, la gloria, la alabanza, Señor. Oramos que tú nos enseñes a ser agradecidos en todo tiempo. Que tu presencia, Señor, esté con nosotros y que ponga en nosotros una actitud de humildad para ser agradecidos en todo tiempo, en escasez, en abundancia, Señor. Siempre habrá algo de lo cual podamos estar agradecidos. También te pedimos, Señor, que nos enseñes a escuchar tu voz, que en medio del ruido, de la distracción de este mundo, Señor, podamos estar atentos a escuchar tu voz. Y una vez que la escuchemos, Señor, poder ser obedientes a lo que tú nos has dicho. Yo bendigo a cada familia, Señor, que está viéndonos, a cada persona que ha tocado su corazón, Señor, esta palabra. Que tú seas, Señor, en sus casas, bendiciéndoles, Señor, y enseñándoles a ser agradecidos, a dar alabanza, a escuchar tu voz. Señor, te pido que tú bendigas a cada joven que está ahí, Señor, en su casa, que pueda, Señor, ser tocado por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, iglesia, y a las personas que nos están mirando también. Dios les bendiga mucho.